Muchos no sabemos ni comprendemos qué es el ruido mental, pero muchos lo vivimos y sobre todo lo sufrimos. Esto no es tener vida, es causa de estrés y ansiedad. Es la imposibilidad también de tomar decisiones y muchas otras cosas como las vamos a hablar en este podcast. Así que síganos, comenten y comparten para que podamos llegar a más personas con estos temas que a mí en lo personal me encantan porque sé que pueden ayudar a muchos más. Así que bienvenidos y bienvenidas a Hacer Uno el podcast con el tema de hoy, el ruido de nuestra mente causa estrés y ansiedad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí nuevamente en Cero en el podcast y hoy en este capítulo número 7 de nuestra temporada 2 con un tema espectacular que es el ruido de nuestra mente causa estrés y ansiedad. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, muy bien. Un saludo para todas las personas que nos están viendo. Gracias por conectarse a Cero en el podcast. Les agradecemos, se suscriban, le den like, comenten y compartan para llegar pronto a muchas más personas. Bueno, ¿qué te parece este tema? Pues mira, a mí me parece fantástico porque muchas veces nos enfocamos en cómo trabajar el estrés, cómo trabajar la ansiedad y bueno, es importante empezar a mirar las causas y desde dónde podemos empezar a gestionar mucho mejor estos temas y desde dónde podemos empezar a darles una solución que sea duradera, que todas las personas la puedan aprender, que todas las personas puedan aplicarlo para sus vidas y que pues bueno, efectivamente se sientan mucho mejor. Bueno, para empezar, me parece muy curioso esto, como abordamos este tema, y qué sería ese ruido mental, o qué significa tener ese ruido en nuestra mente. Mira, a mí me parece que es importante que nosotros primero entendamos que hay cosas que no son siempre conscientes para nuestra vida, que por ejemplo hay pensamientos de los cuales no soy consciente que los estoy teniendo y que esto me lleva a tener acciones de una manera o a tener comportamientos que lo decimos que son inconscientes porque están dirigidos por nuestro piloto automático, ¿sí? Entonces en nuestra mente mucho funciona esto de una manera a veces inconsciente. Y Bueno, esa parte, espérate, te interrumpo. A uh-huh, ver si voy entendiendo. O sea, que básicamente lo que tú estás diciendo es que este ruido mental es provocado por, básicamente, por todos los pensamientos que tenemos en el día a día. correcto, sí. Inconscientemente, ¿no? Son pensamientos que tenemos inconscientemente. Uh-huh. O sea, ¿cómo podemos identificarlos? Pues bueno, tenemos muchos pensamientos. O sea, ¿qué significa tener ruido? De que hay un exceso de pensamientos, de que esto a veces en psicología le dicen la caja de grillos, o a algunos autores hablan de la caja de grillos, que nos imposibilitan como tener un foco o nuestra atención bien dirigida, o una incapacidad para tomar decisiones. ¿Ya? Y se pueden presentar lo que llamamos a veces como pensamientos intrusivos, como decir, pues venga, yo por qué estoy pensando esto si no lo quiero, por ejemplo. Ejemplo, decir, es que me van a despedir o ponerlo, voy a perder mi empleo y verlo de esa ¿Qué manera, podríamos decir con este tipo de pensamientos? ¿Qué? intrusivos. Introvertido, In- eso. Ok. Sí, Con porque este, se te meten y tú no los quieres. O sea, son ahí los intrometidos, entrometidos, entrometidos. ok. Con este tipo de pensamientos, también podríamos decir que viene cuando empezamos a crear una interpretación de cómo podrían suceder algunas cosas. Claro, claro. Nosotros interpretamos algo y esto nos inunda de pensamientos. Cuando interpretamos, por ejemplo, retomemos el ejemplo de que llego al trabajo y mi jefe miró diferente de como siempre mira y yo puedo decir, wow, mi jefe está teniendo problemas conmigo, ¿sí? Mi jefe está pensando algo mal de mí y O se empezamos enojó.
o se enojó y empezamos, sobrepensamos algo, le damos una interpretación y llegan pues todas estas intromisiones a arrasar con nuestra calma, con nuestra paz. Por eso nos van causando estrés. Entonces, cuando tú me preguntas qué significa tener ruido mental, pues significa perder la paz, perder la calma, alejarnos de la tranquilidad, porque empieza la caja de grillos a sonar constantemente O sea que de ahí es que el título de este podcast es el ruido mental causa estrés y ansiedad. Tiene mucho que ver porque pues, podríamos decir que esos sobrepensamientos, ¿sí? Desde ese ruido que tendríamos, ese ruido mental, nos llevaría hacia el pasado, hacia el futuro. Eso nos causaría ese estrés o esa ansiedad. Sí, porque empezamos a suponer, con eso que tú mismo mencionaste, las interpretaciones, empezamos a suponer y nos pasamos al mundo de la imaginación, de la fantasía, nos caemos en el hueco del conejo, como diría Alicia en el País de las Maravillas, y pues allí empezaríamos a fantasear con el mundo de posibilidades. Y fantasear con ese mundo de posibilidades en cierto punto es peligroso porque nos roba la calma. Tanto para el pasado como para el futuro, ¿no? Porque Claro. en el pasado es, ¿qué hubiese sucedido si yo hubiera hecho las cosas de esta forma? O que te quedes anclado en esos momentos del pasado, reviviéndolos, sobrepensándolos y volviendo a querer sentir. Pero eso creo que sería como para otro podcast, como para querer sentir eso que sentiste en ese momento y revives y revives y revives y te quedas anclado en el sufrimiento. Bueno, acá también quiero agregar algo, Pablo, de que tú hablas de ese sufrimiento y revivir. A veces hay que tener también un poco de cuidado cuando nos vamos a revivir esas circunstancias al pasado, porque a veces decimos, y la justificación es que de esta forma sana, Ujú. ¿sí? Pero Claro, en realidad podríamos decir que también es un ruido mental de que nos estamos viendo al pasado para sanar. claro. No, cuando nosotros tenemos una experiencia en el pasado, lo importante de lo que vivimos es el aprendizaje. Y cuando nosotros logramos encontrar el aprendizaje, ya fluyó esa experiencia. ¿Sí? Si no logramos encontrar el aprendizaje es cuando nos quedamos anclados. Ujú. Total, totalmente de acuerdo con eso. Ujú. Bueno, Ahí ya tendríamos que entrar a mirar, y te lo pregunto así, y es cómo poder identificar que tengo un ruido mental, porque muchas personas podrían pensar, bueno, ¿quién lo vive? ¿Cómo me doy cuenta? Por ejemplo, si ya alguien, para allá. si alguien sufre, si alguien le da fiebre, pues inmediatamente decimos tiene una infección. Sí, esa es como una posibilidad, la más grande, de hecho. Si alguien está teniendo algún dolor, pues empezamos a indagar para poder diagnosticar, ¿sí? Pero entonces con nuestra mente pasa igual. ¿Cómo puedo identificar que tengo ruido mental? Es decir, yo debo estar sufriendo unas causas en este momento que me dicen esto es ruido mental y están conduciéndome a vivir estrés y ansiedad. Entonces, el más grande, y es algo que nosotros lo hemos hablado, Marcela, en algunos momentos, y es el sobrepensamiento. Y cuando este sobrepensamiento me empieza a generar angustia, cuando este sobrepensamiento me empieza a generar justo lo que mencionabas hace un momento, tanto del pasado como del futuro, todas esas interpretaciones que no me dejan tomar acciones con claridad, ¿sí? Que me empiezan a volver una persona, digámosle, entorpecida para tomar una acción, una decisión, ¿sí? Otro punto, esto es que estamos hablando de la mente, ¿no? Y la mente es, digamos, que tiene fuerte
su interacción y su manifestación en el mundo físico, entonces empezamos a tener unas situaciones en lo físico que definitivamente son la manifestación de eso que está ocurriendo en la mente. Por ejemplo, cansancio, sentirnos altamente agotados. Otro es como, por ejemplo, esa manifestación constante del bostezo, una dificultad incluso para respirar, ¿sí? Pueden ser manifestaciones de todo ese ruido mental. La capacidad de concentrarnos. Una incapacidad digámosle así, que de concentrarnos en la parte física, pero sobre todo de tener nuestra atención fijada en algo determinado, ¿sí? De nuestra atención fijada en algo determinado. Por ejemplo, tú, tú te has proyectado algo, ¿cierto? En tu vida. Entonces tú dices, bueno, para, eh, para el 5 años voy a hacer una carrera y te proyectas para esa carrera. Entonces tú empiezas a tener toda tu atención puesta en eso, en esa carrera y pues la terminas. Pero resulta que cuando empiezas a tener ruido mental, empiezas a darte cuenta de que vas encontrando obstáculos que muchas veces son injustificados o más allá de injustificados son a veces la justificación mejor de tus patrones de personalidad con los cuales tú te lo pones como obstáculo para poder terminar esta carrera, ¿sí? Hace parte de ese ruido mental. Cuando a veces tienes un proyecto y no tomas tampoco la acción para hacerlo. Entonces, cuando decimos cómo silenciar el ruido de nuestra mente, tenemos que tener en cuenta que esto funciona por, 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 por ciertos motivos y el primero es el autoconocimiento. Todo este punto del autoconocimiento y la importancia de empezar a caminar en el autoconocimiento. Julio, a esto que tocaste decir aparte, de algo para identificarlo, le podría yo agregar el que nos distraemos con facilidad. Y quizás, voy a poner un ejemplo, que tengo que meter la leche en la nevera. No me ocurrió nada más, ¿cierto? Pero resulta que estaba en el cuarto y me acordé que tenía que meter la leche en la nevera. Cuando llegué a la cocina, ay, yo venía a hacer algo que era Uh-huh. y se me olvidó. Y me volví a ir a hacer el cuarto, quizás a volver a barrer. Y cuando empiezo otra vez a barrer, ay, ¿verdad que iba a ir a meter la leche a la nevera? ¿Sí? Uh-huh. Creo que este tipo de acciones o de circunstancias que a veces nos pasan también nos puede reflejar que que estamos con este ruido mental. Sí, el ejemplo. No sé si lo dijiste, pero creo que a veces también lo podemos notar cuando quizás no tenemos una buena elocuencia al momento de hablar. Uh-huh. ¿Cómo lo podemos identificar? Esto eh, tendríamos que empezar a hacer conciencia frente al tema. Y es que, eh, ponerte un ejemplo, en mi cabeza está ya la frase que quiero decir. Entonces, voy a poner un ejemplo como voy a ir a coger el helado y me lo voy a servir, ¿sí? Y entonces, al momento de hablar, lo decimos como cavernícolas, coger helado, servir, ¿ya? Uh-huh. Uh-huh. Y lo estoy haciendo pues a gran escala pues para hacerme entender, Uh-huh. ¿sí? O quizás se nos olviden algunas palabras al momento de estar hablando. Esto también nos puede mostrar y ayudarnos a identificar que tenemos ese ruido mental. Y yo sé que esto casi siempre lo decimos finalizando el programa, pero algo muy importante es empezar a hacer conciencia, ¿sí? Estando aquí en el ahora y ya vamos para allá. Sí. Entonces, continuemos.
Pero mira, lo que tú nos dices es fantástico porque son formas de identificar. Y me gusta mucho que dices, y es la parte de la conciencia. Muchas veces no somos conscientes de nuestro ruido y vamos por nuestra vida con muchos tropiezos o a veces con muchas frustraciones o vamos muchas veces sin poder tomar una acción, sin poder tomar una decisión, porque hay mucho ruido mental, ¿sí? A veces, mira, te lo digo, el ruido mental, sé que el título es El ruido de nuestra mente causa estrés y ansiedad, pero muchas veces hay personas que no están sintiendo ese estrés y esa ansiedad, dicen, no, yo no me siento Tengo como estresado. un ruido. Sí, dicen, no, es que pueden decir, yo no tengo estrés y ansiedad, pero tienen mucho ruido. Es decir, no son conscientes de la ansiedad que están viviendo, no son conscientes de que tienen y están manejando una carga de estrés y la van vaporizando por su entorno, que de pronto otras personas sí lo pueden percibir. Y de pronto a otras personas les puede estar afectando. Y de pronto otras personas lo pueden estar sufriendo de manera consciente y estas otras la pueden estar sufriendo de manera inconsciente. Entonces, desde allí, muchas veces no somos conscientes del ruido de la caja de grillos que tenemos, pero sí podemos interpretar que hay una afectación propia y en el entorno. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, ahí ya vienen como los puntos que mencionamos anteriormente. Cuando tengo una angustia injustificada, cuando de repente a veces tengo mucho cansancio, cuando me cuesta tomar acción sobre algo, cuando tengo una incapacidad para concentrarme, lo que tú mencionabas, cuando no puedo entre lo que pienso y lo que quiero decir y lo que digo, pues no hay mucha coherencia, cuando no se ponen de acuerdo estas palabras. Entonces, todo esto es como, wow, causas, entonces diagnóstico, pues tienes la caja de grillos activa. Ya tienes la caja de grillos activa, entonces, bueno, pues es importante hacer algo. Allí sí hay que pensar que existen algunas causas que pueden conducirme a aumentar, a disminuir o a hacer conciencia de ese ruido mental, ¿sí? Porque existen causas que lo pueden intensificar o lo pueden disminuir. Allí desconocer esas causas, pues es fatal. ¿Cuáles son esas causas? Pues una son los focos de atención, es decir, donde ponemos nuestra atención, en eso es en los que nos estamos convirtiendo. Y somos porque tenemos nuestra atención puesta en algo. Si yo soy una persona que le gusta la música, mi atención está enfocada en la música, voy a estar escuchando canciones, voy a estar pendiente de qué instrumentos se están tocando allí, es decir, todo mi sistema reticular va a estar activo en eso, mi foco en eso. Pero ahora que tú hablas del foco de atención, me llega desde que, No se te bueno, escucha muy bien. me llega cómo estoy viendo yo al mundo. Me gusta el mundo en el que estoy viviendo. Y hasta estas preguntas, ¿me gusta el mundo en el que estoy viviendo? Y es una pregunta cerrada, sí o no. Ok, si la respuesta es no, si la respuesta es no, ¿cómo puedo empezar yo a transformarlo? Pero no transformar a las personas, no transformar al gobierno, no transformar a lo que está fuera de mí, sino cómo puedo empezar a transformarlo desde mi interior, ¿sí? Desde allí también podríamos decir que como yo estoy viendo ese mundo, probablemente se hace todo ese ruido que yo tengo. Claro, claro. Entonces, desde allí es también una súper clave para poder identificar si tengo o no tengo ruido mental. Aunque creo que a todos en algún momento nos pasa este tema del ruido mental. El punto es identificarlo. El punto es, ok, ya lo identifiqué, ¿qué debo de hacer? ¿Sí? Entonces, ¿me gusta el mundo? No. Entonces, ¿cómo puedo empezar a transformarlo desde mí?
ok, ya sé que tengo ruido mental, entonces voy a tomar menos información del exterior, porque es que eso también me lleva a, a tener más información y más cosas en que pensar. Entonces decir, no, pero quizás no sé, ver tanta noticia y estar informado, pues eso qué ruido mental me va a causar. Pues sí nos causa un ruido mental. ¿Por qué nos va a causar un ruido mental? Porque yo hace muchos años no veo noticias, pero sí sé que a veces en las noticias decían hubo un choque de moto, hubo un accidente de tránsito y hubo una moto donde el conductor salió fallecido. Luego que robaron no sé dónde, que robaron en otra parte. Al final, eso me está llenando de ruido mental. Ruido mental, ¿por qué? Porque al final mi mente va a tener esos pensamientos. Que si yo conduzco moto, si algún familiar conduce moto, ay no, que Dios lo favorezca o el Espíritu Santo, en lo que crean que lo favorezca porque pronto tiene un accidente. Entonces estoy pensando en que quizás esa persona que yo quiero y estimo vaya a tener un accidente en la moto, porque todos los días escuchamos de que al menos 3 personas se accidentan en una moto. Ay no, va a llegar tarde en la noche, pues hay que tener cuidado, o por aquí no pasa porque es que por aquí están robando. Eso al final también es ese ruido mental. Claro, Entonces, es pero algo que debemos dejar a un lado poco a poco. sí, pero mira, a ver, vamos a explicar ahí muy bien esa parte. Eso, lo que tú estás mencionando, digamos que son activadores, ¿sí? Son activadores, pero no son el ruido mental, ¿sí? Son activadores. Y ahí debemos hacer una distinción y me parece fantástico que tú lo traigas porque muchas veces cometemos este error. No quiere decir que una persona que vea muchas noticias, hay un condicionamiento más alto, ¿sí? Es como, por ejemplo, si tú te metes a la granja que está llena de pollos, salga untado de sus heces, ¿sí? Hay una alta posibilidad, pero no quiere decir que sí o sí ocurra. Por ejemplo, con lo que tú dices, hay una persona que puede ver todas las noticias que quiera, pero sabe hacer una distinción, tiene su mente tan clara, ¿sí? Sabe hacer una distinción para que esas cosas no le afecten. Porque al final, como dice Víctor Fram, nuestra última libertad es la capacidad de elegir qué sentir, con qué alimentarnos, ¿sí? Lo que sí es que el 90 y tanto por ciento de nosotros somos condicionados y que obviamente si vemos noticias, si nos acumulamos de toda esta información, pues son detonantes para aumentar este ruido, pero no son la causa. La causa son los puntos, es decir, la causa no es de afuera hacia adentro, sino que la causa es de dentro hacia afuera. Y allí vienen a actuar nuestros focos de atención, es decir, donde nosotros elegimos nosotros mismos poner la atención. Y segundo, patrón de personalidad. Por eso es importante el autoconocimiento, ¿sí? Y en psicología de la personalidad, cuando estudiamos las diferentes teorías que hay, ¿sí? Por ejemplo, hay teorías que hablan de introvertido, extrovertido, hay teoría, está el enneagrama con el que trabajamos nosotros, el enneagrama de la personalidad, que son 27 patrones de personalidad. Sí, entender cuál es mi patrón de personalidad. Sí, desde ese patrón de personalidad puedo empezar a entender el condicionamiento. Por ejemplo, El uno, entonces, por ejemplo, el uno podríamos decir que es el tema tu sobrepensamiento y ese ruido mental es desde el hacer las cosas perfectas y su autocrítica. mira que para una persona que es de un condicionamiento o eneatipo o egotipo 1, más allá de querer tener la razón, el ruido mental está en el pensar, como tú lo dices, pero porque el mundo no es perfecto, porque las cosas no las hacen los demás bien, Ah, bueno, yo lo dije muy, muy rápido, ¿no? O sea, como que porque el el otro, perfeccionismo. exacto,
¿por qué el otro no actúa como debe ser, según obviamente él, ¿no? Pero entonces, esto es fantástico, pero, insisto, nos extenderíamos un resto. Creo que vamos a tener que hacer muchos podcasts para hablar de pronto de los condicionamientos de acuerdo a las teorías y hablar mucho de los patrones de personalidad, que esto me encanta y este tema tú sabes que me fascina. Pero, por ejemplo, quiero que vamos a ver un video, ahora que tocamos del tipo 1, la parte moral, la parte ética, vamos a ver un video que a mí cuando lo vi por primera vez me encantó, Sí, porque es igual, sobre la pienso actitud. lo mismo. Es sobre la actitud. No importa al final las circunstancias que tú o las otras personas vivan, sino lo que nosotros hacemos de ellas. Entonces, los invito a que veamos este video y que pues reflexionemos sobre él.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Bueno, pues es fantástico como decía este video, Marcela, porque al final no es lo que ocurre, sino cómo nosotros lo interpretamos y sobre todo la capacidad que tenemos de gratitud y desde nuestra gratitud poder ayudar o acompañar. A mí me gusta más la palabra acompañar a otras personas. Claro, básicamente yo pienso que es la forma en la que, lo que decía ahora, ¿no? Cómo estamos viendo nosotros al mundo. Entonces, por ejemplo, el tema de la mata. ¿Sí? Él vio que la mata necesitaba agua y había agua que se está desperdiciando. Pues démosle a la mata agua. Sí. Y en el tema con el perro, el tema del compartir. Sí. Sí, a mí me una mascota sin querer. Me encanta y mira que son héroes silenciosos. Son personas que hacen y viven así. Y no esperan una recompensa, no esperan un reconocimiento. Y es fantástico porque muchos, yo te lo admito, muchos a veces esperamos un reconocimiento como en tipo 2
de que se nos reconozca por lo que hacemos y bueno, hasta dónde eso es parte de nuestro ego. Sé que no tiene nada que ver con el video, bueno, sí, no tiene que ver con el video, pero hay un chico colombiano que se está haciendo famoso en TikTok. No sé si tú lo has visto. Creo que se llama Camilo. No sé si tú lo hayas visto. Que va y compra comida a los puestos pequeños, ¿sí? De personas que venden comida pequeñas y va y la reparte. Y hasta hace muy poco se dejó ver la cara, pero en realidad nadie lo conocía, simplemente conocía el nombre, porque estaba mostrando lo que hacía sin mostrar su rostro. Bueno, pues mira, 3 cosas para destacar con el video. El primero, y es el tema de la gratitud, ¿sí? Ser agradecido con lo mucho, lo poco, con lo que se tiene, con lo que se vive y lo que se puede aprender en la vida. Y la recompensa silenciosa. Segundo, que no es al final lo que tenemos, sino cómo vivimos lo que nos ocurre. Y por último, cómo podemos tener una actitud sin estar condicionados por lo que otros piensen. ¿Sí? Esas 3 cosas las tenemos. Y bueno, sigamos con nuestro tema. El ruido de nuestra mente puede causa estrés y ansiedad. Bueno, ya creo que para ir finalizando, ¿cómo silenciar el ruido de nuestra mente? Pues mire, ¿cómo silenciar el ruido de nuestra mente? Tú dijiste algo hace un momento que a mí me parece que es la clave y es fantástico. Y es que a veces estamos en el futuro o en el pasado, a veces estamos sobrepensando las múltiples posibilidades frente a una circunstancia y estamos sufriendo las cosas antes de vivirlas y que muy pocas veces estamos aquí ahora. Y esto lo dice el mindfulness, es el aprender a estar aquí y ahora. Para esto, hoy vamos a dar un ejemplo y un ejercicio a través de la meditación. La meditación como una opción, miren, una opción terapéutica seria, real, respetado, que nos ayuda a tener calma mental. Durante muchos años, Occidente se burló de Oriente y les decíamos, esta gente con su meditación, con el cuento de la respiración, esta es una locura, bla, 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 bla. Y hoy tenemos cientos de estudios, Marcela, y muchas universidades involucradas diciéndonos de la importancia de aprender a respirar bien, la importancia de tener la meditación en nuestra vida como una opción y como un estilo de vivir. Incluso aquí en Colombia sabemos que nos estamos acercando a las medicinas ancestrales con la intención de tener calma en nuestra mente y de poder sanar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, porque son necesarios, ¿ya? Entonces, la meditación como una herramienta que podemos usar. Y vamos a darles un ejercicio muy sencillo, pero muy poderoso para silenciar el ruido de nuestra mente. Y es que nosotros podemos hacer esto tanto en la mañana, al mediodía, en la noche, las veces que tú quieras durante el día. En el momento en el que usted quiere. Sí, primero empezar a aprender a respirar. Y aprender a respirar lo voy a explicar en este momento, pero pues tú debes volverlo un hábito para aprenderlo a hacer. Y es aprender a respirar, a tener respiración diafragmática. Como decirte, aprender a respirar con el estómago. Cuando la gente respira, normalmente lo que hacen es, si yo te digo, por ejemplo, inhala, tú, voy a ubicarme por aquí, tú dices, y elevas aquí los hombros y elevas el pecho. No, cuando yo te digo inhala, lo que se debe inflar es tu abdomen. ¿Sí? Entonces, inhala con el abdomen y exhala. Aprende a respirar con tu diafragma. ¿Sí? Aprende a respirar con tu diafragma. Fortalece el diafragma. Eso es lo primero, para poder realizar el ejercicio que te vamos a sugerir. ¿El ejercicio cuál es? Cierra tus ojos, vas a hacer conciencia de tu respiración y vas a imaginar un tablero, ¿sí? Un tablero gigante, del tamaño de todo lo que tú puedas ver. Y vas a empezar con algo muy sencillo, imaginándote el número 10. Y vas a empezar
a contar de manera regresiva, 10, 9, ¿sí? Hasta 1, respirando. Inhalas, sostienes 2 segundos y exhalas, ¿sí? 10. De nuevo, inhalas, sostienes 2 segundos, exhalas 9. Y haces esto 10 hasta que llegues a 1. De 10 a 1. Y allí liberas y continúas con tus actividades. Lo puedes hacer las veces que tú quieras. Ese es aprender a estar aquí ahora, aprender a poner tu atención, tu foco en tu respiración. Mira, es tan fuerte, decía el doctor Viktor Frankl, que es tan fuerte que puede transformar toda la química de tu cuerpo. Lo sostiene hoy el doctor neurocirujano Mar Alonso, un neurólogo, creo que es Mar Alonso Puig, español, que ha trabajado en muchas universidades en Estados Unidos, y él dice cómo la respiración, las técnicas de respiración transforman la química. Cuando hablamos de la química de nuestro cuerpo, estamos hablando de todos los neurotransmisores. Así que, bueno, vaya, es súper importante que logremos hacer esto y que podamos, pues, trabajar todo en aras de aprender a silenciar el ruido de nuestra mente. ¿Qué beneficios vamos a tener con nuestra mente en calma, Marcela? Eso es algo que no lo hemos hablado. Bueno, sí, espérate que antes de pasar a esto de que hay beneficios, también quiero agregar, aparte del mindfulness o la meditación y el ejercicio que tú acabas de mencionar, también quiero agregar otra forma, otra ayuda, digamos así, para Mira, eliminar el ruido mental, y es el tema de también buscar una ayuda profesional. bueno, iba a decir algo bien simpático con eso, y es que estamos hablando de pasos para silenciar el ruido, pero el camino del autoconocimiento es súper importante que no lo recorras solo, ¿sí? Y eso tiene que ver con el autoconocimiento ya, Marcela. Y este camino al autoconocimiento requiere un acompañamiento, sea de un coach, sea de un terapeuta, sea Un de psicólogo. es decir, ¿sí? Pero que recibas un acompañamiento es vital porque en este camino nos podemos perder. Y es importante que exista alguien que te sirva de ancla para recuperarte. Pero con lo que mencionamos como este tip, o sea, este tip es para ayudarte a silenciar, pero el proceso de coaching o proceso terapéutico no lo va a reemplazar. Claro que no, y ahí gracias Marcela, es fantástico esto que tú dices, porque el proceso que tú hagas con esto y aprendiéndolo no lo va a reemplazar el acompañamiento en tu camino de transformación. Así que fantástico tu anotación. Y para terminar, cuando aprendamos a hacer este ejercicio de 10 a 1, lo podemos empezar a hacer de 50, luego de 50 a 1, luego de 100 a 1. Mira, para la noche es fantástico, a veces porque en la noche hay mucho más ruido en nuestra mente, entonces tú puedes hacerlo. Quizás te cueste dormirte. Sí, y mira, cuando yo lo hago, no llego a 1 a veces, ya hoy no llego a 1. Empiezo 99 y no sé a qué hora, en qué momento me duermo. Y es fantástico porque tienes una reparación. Llegas mucho más rápido a algo que se llama el sueño REM. En español sería como movimiento, el sueño MOR, que es, no, sí, movimiento de los ojos rápido, sí. El sueño REM es el sueño reparador. Entonces, es fantástico cuando tú logras llegar a ese sueño. Así que bueno, nada, este es el tema por hoy. Estas pues fueron las recomendaciones desde Cero en el podcast, Marcela. Entonces, ya saben, suscríbanse, activen la campanita, compartan y denle me gusta. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Adiós.